Bienvenidos a este encuentro que, bajo el título Hacia la excelencia docente, acoge la segunda jornada de buenas prácticas del programa Docentia. Inauguran la sesión don Manuel Castells, ministro de Universidades, don José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y doña Mercedes Siles Molina, directora de ANECA. Modera esta primera mesa redonda y tiene a continuación la palabra doña María Ángeles Serrano García, responsable de la División de Enseñanzas e Instituciones de ANECA. Muchas gracias, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la mesa inaugural de la jornada. Comienzo saludando al señor ministro de Universidades, don Manuel Castells, al señor presidente de CRUE, don José Carlos Gómez Villamandos, y a la directora de ANECA, doña Mercedes Siles. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior apostó decididamente por la mejora de la calidad de la educación superior europea, de sus programas y títulos. En este contexto, las universidades tienen la responsabilidad de ofrecer una enseñanza de calidad. Un indicador de que las instituciones de educación superior cuentan con las bases necesarias para cumplir con este compromiso con la sociedad es la cualificación y competencia de su profesorado. Desde entonces, la relevancia de la garantía de la calidad de la actividad docente en la educación superior ha ido incrementándose. Si bien desde cada contexto se dan respuestas específicas, recientes e importantes informes coinciden en poner de manifiesto que la cuestión de la docencia de calidad constituye un tema de primera actualidad en la agenda universitaria mundial, porque mejor profesorado significa mejores universidades. En el actual ordenamiento del sistema universitario español, la garantía de la capacitación y competencia del profesorado descansa en las instituciones de educación superior. Del mismo modo, son las administraciones públicas las que, a través de las agencias de calidad, aseguran el cumplimiento de unos estándares de calidad básicos entre los que solicitan participar en un proceso de contratación o acceso a la función pública. No obstante, tras esta primera evaluación de requisitos, la selección de profesorado se realiza en el ámbito de cada institución. Las instituciones de educación superior, por tanto, deben contar con procedimientos para la valoración del desempeño de su profesorado, así como para su formación y estímulo, y de este modo garantizar su cualificación y competencia docente. La evaluación de la actividad docente resulta especialmente relevante para las universidades en la medida en que la garantía de calidad de sus estudios pasa por asegurar no solo la cualificación de su plantilla de profesores, sino especialmente la calidad de la docencia que en ella se imparte. Así, para poder ofrecer garantías a la sociedad sobre la calidad de la docencia que se imparte en las universidades, la evaluación de la actividad docente no se puede limitar a la valoración del encargo de docente. Es necesario considerar sobre todo el modo en el que el profesorado planifica, desarrolla y mejora la enseñanza y lo que los estudiantes aprenden. El programa Docentia, creado con la finalidad de apoyar a las universidades en la mejora de la calidad docente en 2007, actualmente cuenta con la participación de 76 universidades que se encuentran en diferentes fases de implantación. Por otro lado, los retos que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos implican cambios profundos en la enseñanza y el aprendizaje del estudiantado, y asimismo nuevos retos con un sexenio de docencia en el horizonte nos han llevado a plantear la necesidad de hacer una revisión del programa Docentia y de incorporar actualizaciones que sirvan de ayuda a las universidades en la evaluación de su docencia. Para lograrlo, nada mejor que conocer y tomar como referencia las buenas prácticas que las universidades realizan para aportar referentes que faciliten el desarrollo de soluciones para alguna de las cuestiones que pueden plantearse a la hora de implantar el programa Docentia.
ANECA tiene la seguridad de que servirán de estímulo para la mejora de la calidad de nuestras universidades. Y es con este ánimo, con el de mejorar, ayudar y ofrecer objetivos de futuros, con el que hemos organizado esta jornada hacia la excelencia docente. A continuación, comienza esta mesa inaugural y tengo el gusto y el honor de dar la palabra al ministro de Universidades, don Manuel Castells. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. ¿Les parece, para mejor comunicación, estamos guardando la distancia de seguridad mientras hablo? Me quitaré la mascarilla. Quisiera empezar agradeciendo a ANECA y en particular a su directora Mercedes Siles, con quien iniciamos hace tiempo este intento de mejorar todavía más ANECA, y realmente quiero felicitarla por el esfuerzo que como colega universitaria del más alto nivel académico está realizando, y también expresar mi satisfacción por estar una vez más con José Carlos, el rector de la CRUE, con quien vamos mano a mano desde el primer momento que yo me incorporé a este gobierno y a este país en enero pasado, en que hemos hecho juntos ya un buen trecho de camino, siempre el gobierno apoyando a las universidades siendo claramente partícipes de un proyecto de reforma que estamos iniciando. Sobre el contenido concreto del programa de hoy, de estas jornadas, que me parece realmente importante y significativa. Si me permiten, lo sitúo en un contexto un poquitín más amplio, a saber, recordemos que las universidades, simplificando enormemente, tienen tres grandes funciones. Lo han tenido a través de la historia y lo siguen teniendo. Por un lado, la enseñanza, por otro lado, la investigación y, por otro lado, la conexión a la sociedad, a la economía, a las instituciones, lo que en términos actuales llamamos transferencia. Entonces, la calidad de un sistema universitario, no solo de cada universidad, sino sobre todo de un sistema, es ser capaz de mantener al máximo nivel las tres funciones y asegurar sus interrelaciones sinérgicas. En ese sentido, hay algo que se ha ido expresando como una contradicción creciente, no solo en este país, sino en todas las universidades en que yo he estado durante muchos años, y aquí es la siguiente. La investigación es central en la universidad. Sin la investigación no hay universidad, así de claro, lo he dicho muchas veces, y toda la política del Ministerio parte de esta orientación. Ahora bien, la investigación cada vez más ha sido considerada lo más relevante de la universidad por gobiernos, por empresas, por instituciones, porque es directamente lo que permite el progreso material, la productividad económica, la competitividad de países, regiones y empresas, con lo cual se ha privilegiado crecientemente la función de investigación, cosa que me parece perfectamente coherente con el papel de la universidad en una sociedad de la información y una economía del conocimiento. Ahora bien, lo que ocurre es que muchas veces, en mi experiencia en todas las universidades en las que he estado, esto está conduciendo a que se privilegia tanto la investigación que se deja de lado como algo secundario en la práctica de los profesores la educación de los estudiantes. Casi parece, en un cierto sentido, en muchas de las universidades que yo he estado, en que
¿qué hacen estos estudiantes que me piden que les explique esto y que haga clase de esto cuando yo tengo que publicar para avanzar y además voy a sacar el premio Nobel un día de estos? Entonces, ¿qué son estos estudiantes llamando a la puerta y que no me dejan trabajar? Caricaturo justamente para que las imágenes puedan ser polémicas y por tanto se genere debate. Pero la contradicción no es psicológica, es estructural. En una palabra, hablando como profesor universitario que he sido toda la vida, que sigo siendo y que seguiré siendo, se nos paga por enseñar y se nos promociona por investigar. Y esto es un problema, porque eso quiere decir que naturalmente gravitamos hacia lo que es no solamente investigación, sino investigación publicada en revistas de referencia del primer cuartilo. Es decir, la búsqueda de la excelencia individual en la investigación, perfectamente legítima, muchas veces se hace en detrimento del tiempo y de la energía que se consagra a la educación de los estudiantes. Y aquí quiero ser muy claro. Mi posición personal y además mi política como ministro es que la prioridad de las universidades, y en esto creo que estamos de acuerdo los tres, son los estudiantes. Las universidades son para los estudiantes, no para los profesores, no para que la gente haga su propia carrera científica y de investigación. Esto forma parte, porque yo creo que solo con buena investigación hay también buena docencia, porque eleva el nivel intelectual, el nivel científico del conjunto de la universidad. Yo he visto algunas de las mejores clases que he visto en mi vida, las dan a la gente más senior, incluso premios Nobel, etcétera, porque no es contradictorio, al contrario, sirve mucho más para relacionarse con los estudiantes. Pero entonces, el sistema, si estamos de acuerdo en que hay que corregir el detrimento de la calidad de la educación en beneficio de la calidad de la investigación, esto tiene que reflejarse en la estructura del sistema de recompensas. Y esto es lo que son los famosos ensenios, recompensas por el trabajo realizado y por la calidad del trabajo realizado. En España, desde hace mucho tiempo, esto se transformó en los sexenios de investigación, que premian naturalmente la investigación. Y ANECA y las otras agencias autonómicas de evaluación de la calidad están enfocadas en criterios para medir la excelencia académica en función de la investigación, dejando a las universidades que cada una, según su criterio, evalúen o intenten por lo menos asegurar la calidad de la educación. Por tanto, las universidades no han hecho dejación de sus deberes como instituciones de enseñanza, pero el sistema en su conjunto, y yo diría incluso la cultura que se ha formado en nuestras universidades, está más sesgada hacia la prioridad de la investigación como forma de promocionarse, primero el doctorado, luego avanzar en cada nombramiento, luego avanzar en los sexenios. Por tanto, si queremos realmente mantener la idea de las tres funciones de la universidad, y en particular si queremos mantener la idea de que las universidades, sobre todo y ante todo, deben ser instituciones de enseñanza de calidad, insisto, sin nunca menoscabar la investigación, creo que hay que reformar el sistema de evaluación y el sistema de promoción del profesorado universitario. Y en este sentido, ya el año pasado, mi antecesor en el Ministerio ya inició un programa de sexenios de transferencia, de evaluación de la transferencia, es decir, la relación entre universidades y la aportación que hacen a la sociedad. Sabemos las dificultades que ha habido en poner en marcha algo tan gigantesco como esto, porque llegaron, creo, Mercedes, como 16.000
solicitudes, y ahora hablaré un momentito del problema logístico de todo este sistema. Entonces, eso se puso en marcha, fue un programa piloto para aprender, no era ya el programa Pata Negra, ahora ya es pata ennegrecida, pero todavía no negra, pero es el sistema que ya se puso en marcha. Y entonces, en cuanto yo llegué al Ministerio, una de las prioridades de lo que hablamos con la nueva directora de ANECA fue la posibilidad de hacer un tercer sexenio. Y quiero precisar muy claramente lo que esto quiere decir. El término sexenio es engañoso, en un cierto sentido, pero para no empezar a complicar con más palabras y más nomenclaturas, entonces lo estamos llamando sexenio en el sentido siguiente. Hay actualmente los quinquenios de docencia. Eso no se cambia, eso no se toca. Eso, tal y como está regulado en el Estatuto del Personal Docente Investigador y tal y como se practica en las universidades, eso no se cambia. Quiero insistir mucho, porque en este mundo de fake news, bien o mal intencionadas, esto en cuanto dicen, sexenio, entonces van a cambiar todo, y los quinquenios, ¿qué? ¿Ya no serán como antes? Sí, serán como antes, bien o mal, eso ya lo tienen que ir decidiendo las propias universidades. Lo que estamos haciendo es añadir un plus, no quitar nada, sino añadir un plus para premiar la excelencia, o llámenlo la dedicación si quieren, porque excelencia no quiere decir necesariamente la pedagogía más avanzada innovadora que se inventó un profesor, no, quiere decir también que hay medidas que pueden señalar el esfuerzo, la dedicación personal de un profesor a sus estudiantes. Hay muchas formas de evaluarlo, pero quiero insistir que no es solo la calidad, sino el esfuerzo, la prioridad que en la práctica un profesor da a sus estudiantes. Y eso, por cierto, los estudiantes lo saben bastante rápidamente. Entonces, la idea que está detrás de estas iniciativas es crear un sistema de recompensa de la dedicación especial y más intensa a la docencia, como todo en esta sociedad, con un estímulo para hacer algo más. Y ese algo más, premiarlo de alguna manera con un reconocimiento institucional, tanto intrauniversitario como del sistema universitario. Se trata de eso y no de mucho más. Pero bueno, yo creo que es importante porque como mínimo envía una señal, envía un mensaje a los docentes que se esfuerzan tanto y que a veces por eso no tienen tiempo de publicar tantos artículos como quisieran, porque les recuerdo que hay tal carga docente en la Universidad Española que ayer estaba mirando los datos en las universidades de artículos científicos referentes en revistas científicas. Aquí no, en esa base de datos no está humanidades o ciencias sociales. Y la verdad es que tocan a menos de un artículo por docente y por año, si se observa el conjunto, desde las más avanzadas a las más retrasadas, ninguno llega a superar ese coeficiente de más de un artículo por año, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que a la vez hay una carga docente que tampoco permite avanzar mucho en la investigación, y por eso habrá que repartirlo, pero para que se pueda repartir hace falta que el sistema de recompensas se adecue. Cada vez que se intenta hacer una reforma, sea grande o pequeña, lo que yo he observado en mi corta experiencia en el gobierno, por primera vez en mi vida, es que la espesor de la máquina estatal y el espesor de las tradiciones y de los intereses institucionalizados en múltiples actores en torno a cualquier cosa, inmediatamente, de alguna forma, empiezan a bloquear reformas, con el miedo de que ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, yo quisiera que, por un lado, seamos conscientes de la necesidad de esta reforma
y a la vez de que se trata de una reforma amable, no impuesta, y que solamente va a avanzar a partir de lo que creo que puede romper todas esas inercias, que es la colaboración directa entre el Estado, incluidas las agencias de evaluación, tanto ANECA como las autonómicas, y las universidades, entendiendo por universidades la comunidad universitaria en su conjunto. Yo por eso creo que la autonomía de las universidades es fundamental, porque no se puede reformar todo un sistema si no hay una descentralización y una flexibilidad en cada universidad en función de sus características. Por eso esta mesa aquí hoy simboliza la conexión entre el intento de avanzar en una adaptación del sistema de promoción universitario a lo que son las tres funciones y al mismo tiempo la representación de las universidades, que son en realidad los actores y que son los que van a tener que avanzar de la mano con lo que sea ANECA o otras agencias autonómicas para evaluar la docencia de su profesorado. Yo creo que cualquier intento de cambio positivo tiene que siempre contar con dos cualidades. Por un lado, la perseverancia y por otro lado, la paciencia. Paciencia, sí, pero paciencia para ir avanzando, poco a poco, tranquilamente, pero nunca dejando los objetivos del cambio. Creo que con esto podemos hablar los tres. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra a continuación el presidente de CRUE, don José Carlos Gómez Villamandos. Muchas gracias y muchísimas gracias. Lo primero, dar las gracias a la directora de ANECA, a Mercedes, por la invitación y por contar con CRUE y contar con las universidades para este encuentro, para esta jornada de hoy. Y, como no, pues una alegría volver a coincidir con el ministro. Llevamos, como le ha dicho, un recorrido intenso donde además la colaboración entre universidades y ministerio y universidades, pues por fruto de la pandemia ha sido muy estrecha y donde pues hemos ido avanzando, hemos ido intercambiando opiniones y ahora pues colaborando en ese futuro y en esos cambios que creemos todos tan necesarios para el sistema universitario. Mi intervención va a ser una intervención, si me lo permiten, muy generalista y le pediría al personal de ANECA que si me paso de tiempo que me lo diga. De todas formas, si me permitís, lo voy a poner porque cuando uno habla de lo que le apasiona, pues suele pasar eso, que uno se despista en el tiempo, ¿no? Coincido totalmente en la necesidad que antes señalaba el ministro y yo creo que compartimos todos en la necesidad de poner en valor la docencia. La docencia es un elemento clave, fundamental, es nuestra espina dorsal como sistema universitario, como universidades. Sin estudiantes y sin la labor docente no habría alumnos. Y no creo que debamos entrar en esa disyuntiva que vivimos, si recordáis los que vivimos la transición hacia Bolonia, de docencia versus investigación, investigación versus docencia. Creo que eso es un gravísimo error. Un grave error que se ha ido minimizando, pero que sigue estando ahí y que además se ha acrecentado, como se ha dicho, con el sistema de promoción, de acreditación y de incremento salarial que suponen los sesenios. Somos personal docente e investigador. Ella es investigador, no o investigador, con lo cual cualquiera que esté en la universidad como PDI pues tiene que realizar ambas funciones, una labor docente y una labor investigadora. Y como siempre, esa labor, tanto la labor docente como la investigadora, se tiene que hacer con la máxima responsabilidad y se tiene que hacer asumiendo el intentar conseguir los máximos resultados en ambas facetas, tanto en la faceta docente como en la faceta investigadora. Y quizás pues todo el sistema de acreditaciones que tenemos, con el baremo que se aplica, el propio Bolonia, uno de los fallos de Bolonia, o el no haber sabido en España aplicar bien Bolonia, pues nos ha llevado a ir, no digo desvirtuando, pero sí, como decía antes el ministro Castel, poniendo en un segundo plano en algunos casos y dependiendo sobre todo afectando, lo que más nos preocupa, que afecta sobre todo a los más jóvenes, que entran con una cultura diferente a la que teníamos los que entramos en otro periodo,
donde cuando entrábamos de becarios, que entonces éramos becarios, no éramos contratados, pues lo primero que pedíamos es que se nos diera docencia y pedíamos que se nos dieran clases y no había más alegría que te la dieran. Y lo querías por vocación, y lo querías por ganas, y lo querías por ese contacto con los estudiantes. Y hoy también se hace por eso, no lo dudo, pero también se hace porque hay un número de horas que hay que tener porque si no, no te acredita. Es decir, hemos quizás encasillado demasiado la función universitaria con demasiados parámetros y eso ha hecho que pierda un poquito de frescura. Y creo que además en el ámbito de la investigación yo creo que hay además de ese prestigio y de ese incremento salarial, pues también hay quizás por parte del profesorado, hay del conjunto de investigadores en general, hay la conciencia de que se trabaja en la investigación para un bienestar social, que con eso contribuimos pues, al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de la economía, que contribuimos pues, a tener una mejor sanidad, un aseguramiento alimentario y alimentos de calidad, que contribuimos con eso al desarrollo del pensamiento crítico desde el ámbito de las humanidades o de las ciencias sociales, y hay pues cierto orgullo, ¿no? En cambio, en el ámbito de la docencia creo que no somos totalmente conscientes, por lo menos de una forma generalizada, de la importante labor que significa la docencia, de que con esa docencia estamos formando a los futuros profesionales y líderes de nuestro país, de que si lo formamos bien la situación irá a mejor y que si no lo formamos tan bien, pues la situación no irá tan bien. Y es fundamental esa formación de nuestros jóvenes. Es verdad que cuando llegan a la universidad llegan ya con una personalidad casi desarrollada, no totalmente desarrollada, casi desarrollada. Y en esa etapa universitaria donde tenemos que ser capaces de ofrecerle todos los medios que tengamos para que exploten todas sus responsabilidades. Por lo tanto, creo que el profesorado debe ser consciente, debe trascender de la función que significa la docencia, que no significa solamente llegar y dar una clase, sino que significa que estamos formando al futuro. No hay mejor elemento de transferencia, ya que se ha hablado del sexenio de transferencia, ministro, no hay mejor elemento de transferencia para una universidad que formar bien a sus estudiantes y que esos estudiantes lleven el conocimiento aprendido, las aptitudes y las actitudes aprendidas en la universidad, lo lleven a la sociedad y con eso mejoren la sociedad. Y eso creo que es algo en lo que tenemos que incidir de una forma importantísima, ¿no? Sobre todo cuando nos preguntamos qué sociedad queremos para el futuro, porque sabiendo qué sociedad queremos para el futuro, y yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo en una sociedad del bienestar, una sociedad del conocimiento, una economía que ojalá en algún momento en nuestro país se decida por ser una economía del conocimiento y no simplemente por ser comerciantes, pues cuando tengamos ese cambio o cuando tengamos claro eso y evolucionemos, pues tendremos clarísimo cómo debe ser la universidad, porque sabremos cómo tiene que ser el estudiante y sabremos lo que tiene que hacer el profesor. Y creo que eso en nuestro ámbito, en la aula y en el ámbito de las universidades lo tenemos claro. No lo verbalizamos, pero sí de forma individual pues lo vamos teniendo claro. Y que creo que la mayoría del profesorado lo hace, pero que quizás el sistema no acompaña, o los procesos de evaluación, de acreditación, no acompañan lo suficiente para que eso se desarrolle. Que la universidad no sea solamente la transmisión de conocimientos dogmáticos, que volvamos a la universidad medieval, sino que sea un lugar pues, donde se transmite un conocimiento que sabemos cambiante, un conocimiento que tiene fecha de caducidad, que evoluciona, un conocimiento y que esa generación de conocimiento tan importante labor que tiene la universidad también se tiene que transformar en un elemento generador de cambio de la propia sociedad, como os decía, a través del propio conocimiento que generamos y también de esa transmisión. En definitiva, las universidades lo que tienen que ser, y también es verdad que todo esto se juntan muchas variables, no solamente el tiempo del profesor, no solamente la estructura de los títulos mediante los ECTS, yo ahí tengo una espina personal clavada, porque yo era de los que, cuando antes de llegar Bolonia, me gustaba hablar con mis estudiantes en clase. Me gustaba hablar, de partir. No había un límite de tiempo que hoy, por desgracia, los ECTS nos lo han impuesto. Yo he seguido dando clases hasta que fui presidente de CRUE, donde ya hubiera sido un sadismo por mi parte hacia mis compañeros por la agenda, no por otra cosa. He seguido dando clase en primero, muchos rectores lo han seguido haciendo, no tantas como nos hubiera gustado,
clases en primero y en segundo de carrera. Y claro, llegaba y decía, oye, que tienes 5 horas para dar este número de temas, o tienes 10 horas para dar... Eso yo creo que nos ha llevado a un encorsetamiento y, si me permití un poco la expresión, a una funcionarización de la docencia que está haciéndonos daño, porque estamos perdiendo, y generalizo y a lo mejor no debiera, ¿no? Pero creo que hemos perdido cierta frescura, cierta capacidad de interaccionar con nuestros estudiantes y hacer de nuestra aula un espacio de reflexión, de diálogo, de crítica argumentada. Y no estoy hablando de que toda la hora se dedique a eso, pero que 5 minutos se dediquen en una clase, o cada 2, o el tiempo cada uno ya según su dinámica, pues creo que sería fundamental, ¿no? Porque lo que estamos formando, como os decía, son los futuros profesionales y los futuros líderes. Y para eso, pues, tenemos que hacer las cosas que lo estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo muy bien, pero debemos y creo que tenemos que exigir, bueno, pues al Ministerio, a las agencias de evaluación, a todas esas personas que al cabo son las instituciones que son las que nos ponen las normas, pues pedir también una mejora de la universidad en ese sentido, ¿no? Y desde luego, en ese escenario, pues nos enfrentamos a grandes retos. Un gran reto sería, desde luego, conseguir esa flexibilidad, ¿no? Donde lo importante es cubrir el temario y cubrir el número de horas. Yo a veces lo digo y seguro que algunos de los que nos están escuchando pues también me tratarán de hereje, y también me tratan de hereje en mi universidad cuando lo digo, pero que si hay un tema que no se da, no pasa nada. A lo mejor es más importante que esa hora que se ha, entre comillas, perdido por no dar un tema, se aproveche en otro tipo de actividades donde posiblemente el alumno sea capaz de interiorizar una serie de conceptos, interiorizar una serie de actitudes de un gran valor, ¿no? Volver un poco a ese intercambio mucho más estrecho. Es verdad que en los cursos más avanzados, donde el número de estudiantes es menor, se puede hacer con más facilidad, y luego tenemos un problema, y es un problema estructural, que son el gran número de alumnos que tenemos, sobre todo en los primeros cursos y sobre todo en algunas disciplinas. Eso entorpece y dificulta, y eso solo se resuelve con algo que venimos reclamando, con recursos, con nuevas estrategias y, de luego, con un nuevo diseño. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero sí, si empezamos a caminar en algún momento, pues podremos ir haciéndolo. Como decía, junto con todo esto de conseguir interiorizar la importancia de la docencia, interiorizarla a nivel personal, de la trascendencia de la docencia, junto con ese espacio, y crear esos espacios de reflexión, o fomentar y seguir avanzando en esos espacios de reflexión que se hacen muchas veces fuera del aula de la formación reglada y se hacen de una forma fuera de esa formación reglada, pues junto con eso también tenemos otros, creo que tres grandes retos, uno de tipo estructural, tamaño de grupo ya lo he nombrado, y hay otros, y también estructurales, culturales, y también sobre la formación y la evaluación del profesorado. Creo que en la formación del profesorado, de los primeros cursos que empezaron a darse cuando empezó a implantarse Bolonia a hoy, hemos andado un gran trecho. La cosa ha mejorado notablemente. De cursos desperdigados, inconexos, las universidades han sido capaces de armar estructuras coordinadas y con coherencia que permiten una mejor formación del profesorado, pero que también, igual que la evaluación y la formación del profesorado, nos van a dar como resultado el profesorado que vamos a tener. Y me permite una similitud con el ámbito de la investigación, por uno de los problemas que creo que tenemos en la formación de la docencia. La institución, los centros, la propia universidad organiza actividades formativas con el criterio que considera, ayudándose de expertos. Pero en el ámbito de la investigación, cuando uno aterriza siendo alumno colaborador o luego un poquito más tarde ya de contratado a un departamento, pues enseguida se integra en un grupo y entra en la dinámica del grupo. Y todo el mundo colabora en su formación. De una forma a lo mejor no explícita, pero todo el mundo colabora en un mismo proyecto, ¿no? Y en ese mismo proyecto uno se va desarrollando. Esto, mi experiencia personal, y aquí uno tiene que tirar mucho de experiencias personales, yo tuve la suerte de que me pasó en investigación y me pasó en docencia. Y en docencia, cuando entraba en el departamento, pues tú te integrabas en una dinámica de formación donde ibas a las clases de tus mayores, aprendías lo que había que hacer y lo que no había que hacer, las dos cosas se aprenden, y de esa forma pues uno va creciendo, ¿no?
yo creo que ahora mismo en la situación en la que estamos, y posiblemente por esa desviación a que tenemos poco tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer, y además donde cada vez se nos exige más, pues creo que hemos perdido un poco ese principio de corresponsabilidad en la formación de la docencia, de formación del docente, ¿no? Y creo que es algo que tendríamos que incentivar. Estoy convencido de que se sigue dando, estoy convencido de que hay departamentos que siguen manteniendo y áreas de conocimiento de los departamentos que siguen manteniendo ese tipo de dinámica, pero que quizás sería necesario que incidiéramos fundamentalmente en ella. Es fundamental incidir en un proceso de corresponsabilidad en la formación tanto del título en sí, como de cada curso, como desde luego dentro del área de conocimiento y del departamento. Si no tenemos ese principio de corresponsabilidad, si no todos somos partícipes, igual que en la investigación de un mismo proyecto, la verdad es que creo que por mucho que hagamos no va a haber una mejora. Hay alguna universidad que tiene... Y no voy ni por la mitad y ya ha pitado esto, así que es lo que os decía. Creo que hay alguna universidad que tiene sistemas precisamente donde se premia el trabajo del área de conocimiento o del departamento en la docencia. No de forma individual, sino entre todos. Y eso hace que todo el mundo apoye a todo el mundo y que todo el mundo enseñe a todo el mundo. Y que cuando hay una desviación, pues todo el mundo se preocupe, ¿no? Y creo que ANECA, querida Mercedes, no estaría mal, y querido ministro, en que nos planteáramos algún tipo de incentivo institucional, no sé, algo para que entráramos de nuevo en esa cultura de que cuando un estudiante, un ex estudiante ya contratado, persona que se incorpora a un área de conocimiento o un departamento, sea tutelada y acompañe en el procedimiento. Todos crecemos en eso. Ya digo, yo tuve esa suerte. No sé si buen o mal docente que soy, pero desde luego la parte buena que pueda tener como docente es tanto en las formas de hacer como en el conocimiento. Son dos cosas fundamentales. El conocimiento que se aprende asistiendo a clases, por ejemplo, y seminarios y cosas que hacíamos a nivel interno, yo creo que eso deberíamos en gran parte recuperarlo. Tenía mucho más que hablar para la formación del docente. Este fin de semana pasado, tengo dos hijos en edad universitaria, uno acaba de terminar, la otra está en la mitad de su grado. Le preguntaba, ¿qué valoráis del profesor? Es verdad que había diferencia entre los dos porque uno ha acabado y la otra pues todavía le queda, ¿no? Pero coincidían, os voy a leer en lo que coincidían. En el respeto, y yo creo que coincidimos todos, en el respeto al estudiante, en la vocación del profesor, en que conozca la disciplina y nos prepare para el futuro. Yo recuerdo profesores estupendos que tuve, que si hubieran tenido una evaluación, una encuesta como se nos hace al profesorado, hubieran sacado la máxima calificación, pero que luego cuando empiezas en tu desarrollo profesional te das cuenta que lo que te enseñaron pues no era aquello que te necesitábamos, ¿no? Un profesor que nos haga pensar y algo tremendamente importante, que creo que también es una labor importante en la parte del profesorado, una evaluación coherente. Es fundamental que haya una evaluación coherente. No significa una evaluación fácil, pero sí que haya coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Yo creo que una de las grandes cosas que han aflorado, que conocíamos, pero que han aflorado ahora con la situación de la pandemia que hemos vivido, era que los estudiantes lo que estaban preocupados no era de lo que iban, y siguen preocupados, de lo que tenían que aprender, sino de cómo se les iba a examinar. Y los profesores no de lo que tenían que enseñar, sino de cómo iban a examinar. Creo que eso tenemos que romperlo. Lo importante siendo importante el examen, siendo importante la evaluación, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el estudiante aprenda. Y eso es un proceso, y voy a cortar muchísimo, Mercedes, no te preocupes, en el tema de la evaluación, además del profesorado, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos en la evaluación en la investigación se evalúan resultados. En la evaluación de la docencia no evaluamos resultados, cuando además es verdad que en esos resultados el profesorado es una parte, pero luego hay otra parte que es evidentemente el estudiante, ¿no? Pero si nos limitamos a evaluar pues, procedimientos, si nos limitamos a evaluar pues, los proyectos de innovación, los cursos a los que asiste el profesorado, pues al final no creo que consigamos el fin que vamos persiguiendo.
Según se ponga ese sexenio de docencia, esa evaluación, y lo hemos comentado alguna vez, así será el profesor que tengamos en el futuro. Teníamos un personal, una universidad donde prácticamente se investigaba, pero se investigaba poco, se puso el sexenio de investigación y somos la 10ª potencia mundial, tanto en cantidad como en calidad. Se puso el de transferencia y dentro de unos años veremos ese salto. Bueno, pues con la docencia pasa igual. Si ponemos un sexenio de docencia, creo que se debe analizar, y os agradezco que hayáis contado con CRUE para analizar criterios, en que no debe ser una cuestión solamente de recopilar cromos, ni una cuestión de indicadores. Tenemos que ir mucho al producto final, ¿no? Y en esto también enlazo este producto final, que sería el profesional que en conocimiento, actitudes y valores es una persona solvente en el desarrollo de su profesión. Como decía, también aquí el tema de la encuesta a los estudiantes. Yo sé que en esto lo mismo no estamos de acuerdo el ministro y yo, pero con matices. Muchas veces estoy de acuerdo totalmente en decir que el estudiante es el centro de la universidad. No habría universidad si no hubiera estudiantes, indudable, pero no es nuestro cliente. Y creo que muchas veces hacemos una visión del estudiante como cliente. Yo creo que para nosotros, para todo el sistema, el educativo en su conjunto, pero especialmente para el universitario, el estudiante es alguien que la sociedad, sus padres, evidentemente su familia en primer lugar, pero la sociedad en su conjunto te entrega, por decirlo de alguna forma, con el fin de que de ellos les demos la formación necesaria y de ahí salgan buenos profesionales con todo lo que significa ser un buen profesional, que parte por ser un buen ciudadano y a partir de ahí lo que quiera. Entonces, si nosotros, con lo cual, que tiene que haber retroalimentación docentes, alumnos para mejorar el sistema, indudable. Pero que un sistema de evaluación se base solamente en la encuesta del estudiante y darle un poder al estudiante, ahora mismo además ya no solamente sobre la calificación que puedes conseguir en la encuesta, sino ahora incluso en el salario que pudiera tener el profesor, eso creo que sería casi volver a la universidad medieval y sería tremendamente preocupante. Porque, insisto, y ya os digo que esto es otra de las cosas que vengo diciendo desde hace muchísimos años, que el estudiante no debemos verlo como un cliente, sino que debemos verlo como la persona a la que tenemos la obligación de formar, y será la sociedad la que valore si lo hemos formado bien o lo hemos formado mal. Pero no puede ser el propio estudiante el que valore cómo lo hacemos. Más allá, insisto, que las evaluaciones pues nos sirven evidentemente para la retroalimentación, nos sirven para detectar dónde hay errores, dónde hay situaciones indeseables, y eso nos ayuda y estamos consiguiendo que se mejore, pero no debe ser el centro. Tendría para hablar otro rato más, pero no quiero abusar, así que muchísimas gracias a todos. De nuevo, Mercedes, muchísimas gracias y un placer, ministro, querido Manuel, de compartir contigo este rato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez Villamandos. Tiene la palabra la directora de ANECA, doña Mercedes Siles. Muchas gracias. Querido ministro, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haber aceptado la invitación de ANECA. Querido presidente de CRUE, lo mismo te digo, muchas gracias por aceptar este reto. Debo decir que agradezco también tus palabras, Manuel, porque es verdad que trabajamos mucho en ANECA, pero para mí es un honor dirigir la agencia y dedicarme en cuerpo y alma, porque no me queda tiempo para otra cosa, a la agencia. Creo que es una época muy bonita para ANECA, también para las universidades y para el Ministerio de Universidades, porque la relación que tiene ANECA con el Ministerio de Universidades, con el ministro, y que tiene ANECA con CRUE, con todas las universidades, es una relación excelente y debemos potenciarla y debemos aprovechar pues para poner en marcha el sexenio docente y para poner en marcha esta renovación, por decirlo de una manera, digamos, un poco exagerada, de la Universidad Española. Yo lo que quería contar es un poco cuál es la idea de lo que ANECA piensa, que cómo se puede enfocar la puesta en marcha del sexenio docente. Como sabéis, estas son unas jornadas que están dedicadas a la docencia. En ellas se va a hablar después de cuáles son las buenas prácticas en lo que a docencia respecta para que podamos aprender de ella. Y también se va a hablar del programa Docentia. También estas jornadas están dedicadas al Docentia. El Docentia es un programa que ANECA puso en marcha en 2007. Se hizo junto con todas las agencias autonómicas y se hicieron convenios para que el Docentia se pudiera implantar en todas las universidades españolas.
Y actualmente pues hay un comité técnico que está formado por personal técnico de ANECA, personal técnico de todas las agencias autonómicas, que está en continua evaluación del programa. ¿Qué es lo que hemos pensado para este sexenio docente? Pues hemos pensado, como sabéis, las universidades tienen la obligación de tener implantados sistemas que garanticen la calidad de su docencia. Esta es obligación que tienen las universidades y cada universidad pues, debe implantar su sistema docente. El Docentia lo que es un sistema que no dice a las universidades cómo tienen que implantar sus propios sistemas de garantía de la calidad, sino que evalúan los sistemas que las universidades tienen implantados, cada universidad pues según sus peculiaridades, y entonces dice si va por el buen camino o no va por el buen camino. Entonces este es el objetivo de Docentia. A raíz de la puesta en marcha de un futuro sexenio docente independiente de los quinquenios docentes que hay, pues lo que se ha pensado es que se actualice, se ha visto la necesidad a lo largo de estos años, se ha visto la necesidad de actualizar el programa Docentia, porque un programa implantado en 2007 que ha ido teniendo pequeñas modificaciones, pues tiene que ser reformado. ¿Con qué objetivo queremos reformar el Docentia? ¿Con qué objetivo se está reformando? Pues con el objetivo de facilitar a las universidades la implantación de sus sistemas de garantía de calidad. Aquí debo decir que lo estamos haciendo junto con las agencias autonómicas y debo decir que ANECA está continuamente en contacto con las universidades. De hecho, tenemos 2 personas a petición. ANECA pidió a CRUE que pusiera 2 personas para que pudieran ayudarnos en ello y se ha creado un grupo de personas expertas que son las que están actualizando los criterios de Docentia. Decías, José Carlos, que estabas hablando de que no podemos fijarnos en las cosas, que hay que evaluar los resultados de la docencia. Efectivamente, eso también es competencia de las universidades. Entonces, con el Docentia vamos a ayudar a las universidades. ANECA va a estar acompañando durante todo el proceso para todo lo que las universidades necesitéis para tener implantados sistemas que garanticen la calidad y sistemas que sean discriminatorios. Discriminatorio quiere decir que sepan distinguir entre el buen profesorado y el mal profesorado. Entonces, cada universidad debe hacerlo como considere oportuno. Docentia lo que va a decir es si se está haciendo pues, de una manera que de verdad garantice la calidad. Y ya digo en que ANECA va a estar ayudando y acompañando en todo este proceso. Tras estas jornadas, a finales de año, vamos a tener cuáles son los criterios de actualización del programa Docentia, y vamos a ayudar a las universidades a que lo implanten a que lo implanten. ¿Qué conexión va a tener con el sexenio docente? Pues la conexión va a ser la siguiente. Vamos a acompañar a las universidades para que durante el año que viene puedan tener el Docentia. No vamos a exigir que esté completamente implantado y certificado, porque esto va a llevar más tiempo, pero sí vamos a exigir que cumpla unos requisitos mínimos y que sea discriminatorio, como he dicho anteriormente. Una vez que todas las universidades de España tengan implantado su correspondiente Docentia, el año que viene ANECA se compromete a tener todos los criterios para evaluar al profesorado en su docencia. Entonces, en esos criterios, esto va a ser distinto de lo del Docentia, porque el Docentia evalúa sistemas y los criterios van a evaluar al profesorado. Y en esa evaluación del profesorado, donde pues, toda la comunidad universitaria y CRUE naturalmente va a tener voz y voto, ahí es donde vamos a decidir cuáles son los criterios que un buen docente debe cumplir. ¿Qué docentes se van a poder presentar al sexenio docente? Aquellos que hayan resultado excelentes en su universidad, pero no solo, porque a lo mejor los sistemas de la universidad dejan que se escape algún docente por la razón que sea. Entonces vamos a decir que se pueden presentar todos aquellos docentes que están implicados en la docencia. Decía Manuel antes, hablaba de excelencia en el sentido de dedicación. Pues exactamente, aquellos docentes que tengan gran dedicación a su carrera docente y que consideren que cumplen los criterios van a poder presentarse. Con esto se quita presión a las universidades y además se permite que el profesorado que considere que es bueno en docencia pueda presentarse al sexenio docente. Por primera vez
ANECA va a tener, el programa Docentia va a tener un sentido pleno. Es decir, a veces se ponen programas, en particular en las agencias de evaluación de la calidad, se implantan programas que no acaban de aterrizar por completo. Entonces, esto es el caso del Docentia, que no todas las universidades lo tienen implantado al 100%, pero fijaos que ahora se le ve un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que van a favorecer la validación de las aptitudes de sus docentes. Sus docentes van a poder presentarse al sexenio docente. Los tres estamos de acuerdo en nuestro amor por la universidad y en nuestro amor por la docencia. Yo también coincido contigo en que estar en un aula y hablar con tus estudiantes es algo impagable. Bueno, yo doy clases de álgebra y tengo también oportunidad de hablar con mis estudiantes. También me gusta mucho dar clase en primero, porque ves cuando llegan, ves esa frescura que tienen y cómo van aprendiendo y cómo van descubriendo lo que es la universidad. Entonces, esto también es algo impagable. O sea, que nos une nuestro amor por la docencia, nuestro amor por poner en valor la docencia, y efectivamente, como habéis dicho, hace más de 20 años se pusieron en marcha los sexenios de investigación. Estos sexenios han hecho que aumente el nivel de la investigación en nuestro país, tanto en cantidad como en calidad. Con la experiencia del sexenio de transferencia, pues lo que se mide es la transferencia a partir de la investigación que se hace en las universidades y centros de investigación. Y dentro de unos años, efectivamente, veremos cuáles son los resultados de haber medido esa transferencia. España es pionera en la medida de la transferencia de su personal investigador. Eso debemos ponerlo sobre la mesa y debemos sentir orgullo por ello. La primera experiencia, la experiencia piloto que se hizo, pues tiene la fuerza de que puso en marcha esta evaluación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Con el primer sexenio de transferencia que pondremos en marcha próximamente, lo que hemos hecho ha sido una revisión en profundidad de los criterios. Y lo que hemos hecho ha sido acotar los criterios para lograr la equidad, porque cuantos más acotados y más claros están los criterios, mayor equidad se consigue. Aquí también han intervenido las universidades, también tenemos personas que están trabajando en los criterios, y como digo, pues van a ser unos criterios que van a salir muy claros y además teniendo en cuenta criterios de equidad y de inclusión social. La tercera pata que faltaba era la docencia. Es la tercera pata que se va a incorporar, pero no es la menos importante, porque, como se ha dicho, la docencia es esencial. Es esencial para la formación de nuestros estudiantes, pero es esencial para la construcción de una sociedad que sea más equitativa y una sociedad que tenga unos valores mucho mejor desarrollados y unos valores mucho más potentes. Con la implantación del sexenio docente, por primera vez vamos a tener una visión global de absolutamente toda la actividad que se realiza en universidades y centros de investigación. Vamos a ver la investigación, la transferencia y la docencia. Cuando tuve una comparecencia antes del verano, mi comparecencia ante el Congreso, pues yo recuerdo que mi alma matemática me hizo poner el ejemplo, el principio del palomar. Tenemos 3 palomares, que son investigación, docencia y transferencia, y tenemos la actividad que realiza el profesorado. Pues toda la actividad que se realiza va a poder meterse en una de estas 3 cajas. Vamos a poder valorarlas y vamos a poder tener una visión global de todo lo que hacen. Con el sexenio de transferencia hemos hecho también un estudio, estamos haciendo diversos estudios, uno de ellos es para saber qué transferencia se hace en España. Pues eso lo vamos a tener puesto sobre la mesa y vamos a poder encaminarlo, porque como tú bien decías, la potencia que tienen los sexenios es que van dirigiendo hacia dónde queremos que vaya la investigación, la transferencia o la docencia. Entonces, eso es lo que tenemos que definir muy bien, los criterios del sexenio docente, para saber qué tipo de docentes queremos, qué queremos que hagan y qué queremos medir de nuestros docentes. Las universidades medís lo que consideréis oportuno, y cada universidad tiene su distinto sistema. Cuando implantemos el sexenio docente, vamos a tener una manera única de medir a todos nuestros docentes. Lo vamos a hacer con las universidades y vamos a hacer que se sepa hacia dónde queremos ir. Esto es lo que va a marcar. El sexenio de transferencia, como digo, ya lo hemos revisado, el de docencia lo vamos a implantar y posteriormente vamos a hacer también una revisión del de investigación, porque es fundamental saber hacia dónde queremos ir.
el grupo de expertos ya ha estado trabajando en cuáles deben ser los criterios del programa Docentia. Y hay dos cosas que vamos a terminar de definir tras estas jornadas, que son cuál va a ser exactamente el modelo de excelencia y cuál va a ser la capacidad de discriminación que debe tener ese modelo. Pues tras esta jornada y tras lo que se debate en estas mesas, se va a trabajar exactamente en eso y, como digo, para finales de diciembre vamos a tener listo el nuevo Docentia. Y para el año que viene vamos a tener los criterios que se van a pedir para el sexenio docente. Así que la idea es que el sexenio docente se ponga en marcha el año que viene. Para ello las universidades contáis con todo el apoyo y el acompañamiento de ANECA y pues espero que una vez que se haya puesto en marcha y tengamos la capacidad de medir cómo ha afectado en nuestra docencia, pues nos sintamos con la alegría de ver que hemos puesto en marcha algo consistente y algo que nos ha permitido encaminar la docencia de nuestras universidades. Bueno, no quiero extenderme más porque lo que sí me gustaría es que pudiéramos hacer debate y que pudiéramos responder a las preguntas que nos hacen desde fuera quienes están siguiendo esta mesa redonda, que me consta que son más de 1000 personas las que se han apuntado. Así que creo que es una ocasión, pues bueno, para que haya debate y para que podamos responder a las preguntas que nos formulen. Muy bien, muchas gracias a los tres ponentes, señor ministro, presidente de CRUE, directora de ANECA. Voy a pasar a hacerles una serie de preguntas, las primeras dirigidas a cada uno de ustedes a la luz de lo que ha salido en su presentación, y posteriormente pasaré a formularles las preguntas que vienen de los asistentes que nos están viendo por YouTube. La primera pregunta al señor ministro, teniendo en cuenta su conocimiento del sistema universitario español y de su experiencia internacional, algo que ha salido en sus exposiciones, ¿qué opina de articular un incentivo institucional por buenas prácticas docentes? ¿Puedes repetir? Sí. ¿Qué opina? Se ha mencionado, lo ha mencionado el presidente de CRUE, la posibilidad de articular algún sistema de incentivo institucional por buenas prácticas docentes. No sé si en su experiencia en otros países hay ya implantado algo de esta naturaleza o qué opina al respecto. Gracias. Sí, yo creo que es muy importante sin interferir nunca en la autonomía universitaria y en las competencias específicas de las comunidades autónomas. Es decir, una cosa es que hablemos del mecanismo de incentivos y de la necesidad de incentivos, otra cosa, asimilar esto directamente a quien lo hace y, digamos, implícitamente pensando que esto lo tiene que hacer el Ministerio de Universidades. Yo creo que en el sistema internacional, el sistema de rankings, de jerarquización de la calidad universitaria, es un sistema que tiene ciertas ventajas, sobre todo porque da una imagen a la sociedad, a los estudiantes, de dónde están sus mejores especialidades. Según los sistemas, esto permite también jerarquizar los presupuestos y a qué universidades se financian más o menos. Esto en el sistema español no es así y no puede, y yo creo no debe ser así, porque interferiría demasiado en la autonomía universitaria. Pero la idea de que haya no solamente evaluación individual, sino evaluación institucional, me parece perfecta. Y aquí habría que avanzar en ese sentido, ver cómo lo hacemos. Pero aquí yo diversificaría lo que es la evaluación del conjunto de una universidad, que a mí me parece sirve de muy poco. Lo importante es comparar áreas y, en particular, departamentos, más que de facultades o escuelas, departamentos, porque es ahí donde existen diferencias. Una universidad puede ser muy buena en informática y no tan buena en ciencias sociales, o al revés. Entonces,
no todo tiene que ser uniforme. Es decir, la evaluación institucional, entendiendo por tal las unidades reales de enseñanza e investigación, es decir, los departamentos, me parece indispensable como mapa para que las familias sepan a dónde pueden ir a estudiar mejor sus estudiantes, y yo creo que aquí hay que hacer un gran trabajo hacia la movilidad de los estudiantes, que no necesariamente tengan que estar limitados a la universidad de donde viven y donde viven sus padres. Eso, claro, sabemos las dificultades materiales que eso representa, y para eso estamos ampliando enormemente las becas de movilidad, tanto en cantidad como en cuantía, porque sin eso lo demás no funciona. Entonces, sí, absolutamente, y yo diría, habría que ver cómo articulamos lo que decía el presidente de CRUE hace un momento, es decir, cómo se evalúa, y aquí hay una cierta contradicción y complejidad, cómo se evalúa, por un lado, que el trabajo de enseñanza de un departamento no es la suma de docentes individuales, sino también son los grupos de docentes, los grupos de docencia, y esto es, yo creo, fundamental, entender el carácter cooperativo y no competitivo de la docencia. Y por otro lado, claro, que el sistema español está montado para evaluar en términos de sexenios y por tanto de remuneración a individuos. Y aquí hay una contradicción estructural que yo creo que y aquí es donde el programa docencia puede ser importante, porque a diferencia de la investigación en realidad no es la universidad la que evalúa investigación. Se utilizan criterios externos, se utilizan criterios de las revistas internacionales, se copia más o menos lo que se hace en otra parte del mundo y otras partes del mundo nos copian a nosotros, es decir, hay un consenso. Aquí no, aquí tiene que ser la que evalúa el primer nivel de evaluación, donde están los datos de evaluación, es la universidad. Y por tanto aquí vais a tener que coordinar muy bien las universidades con las agencias de evaluación, porque es en esa interacción, en concreto, las agencias de evaluación, sin las universidades no podéis evaluar docencia, así de claro. Y las universidades necesitáis las agencias de evaluación, porque como las carreras están individualizadas, no podéis premiar la excelencia de la docencia a nivel individual, porque lo que eso representa, y estoy hablando sobre todo de la función pública, de la universidad pública y por tanto de los funcionarios de enseñantes, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber una coordinación estrecha y no está claro cómo lo podemos o cómo lo podéis resolver, pero esa es la tensión que hay que ver. Perdona la respuesta larga porque la pregunta implicaba muchas cosas. Muchas gracias. Ahora una pregunta dirigida al presidente de CRUE en relación con lo que ha mencionado de algo que puede ser un peligro que se ve en el programa Docentia, que se midan un conjunto de cursos o algunos aspectos que a lo mejor no son excesivamente relevantes en lo que significa la calidad del docente. ¿Piensa usted que habría que evaluar mejor un proyecto docente coherente con líneas de innovación docente, con aspectos que incidan más en la capacidad de reflexión del estudiante para paliar un poco el problema que decimos del ajuste de los ECTS, etcétera? Totalmente. Yo creo que la labor docente tiene que ser o se tiene que ver desde un punto de vista integral, como se plantea, ¿no? Y no solamente, bueno, pues por una acumulación de distintas actividades donde cada una se pondera con un porcentaje distinto. Tiene que ser ese conjunto de desempeño docente en el sentido de interacción con el alumno y de intentar, pues bueno, pues sacar lo mejor posible del alumno y transmitirle lo mejor. Con lo cual, ese planteamiento que se hace creo que sería el más correcto. Muchas gracias. Y una pregunta para la directora de CRUE, en relación con... de la directora de ANECA, que además es mi jefa. No, perdón por el error. Una pregunta en relación con lo que se ha mencionado del sexenio docente. Simplemente es un poco las ideas que pueda haber sobre
para la obtención del sexenio docente? ¿Bastaría con una calificación máxima, la que se fije, o harían falta criterios adicionales? Pues lo que trabajaremos el año que viene va a ser en la búsqueda de criterios destinados a evaluar al profesorado. Serán criterios para todo el profesorado unificados y se van a poder presentar aquellos profesores que resulten excelentes en la evaluación en sus universidades, pero también se van a poder presentar, como decía anteriormente, aquel profesorado comprometido con la docencia y con la buena calidad de su docencia. Es decir, que no va a estar restringido a los excelentes, sino a excelentes y a personas comprometidas con la docencia. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a las preguntas que vienen a través de los asistentes. La primera pregunta que plantean es que tenemos ahora un problema asociado al cambio, dicen, de reglas a mitad del partido. ¿Qué pasa con los profesores que no pensaron que el programa docente y presentarse a él era importante? Esto es para mí como... Sí. Muy bien. Pues no es un cambio de reglas. Fijaos que hay momentos en los que se ponen en marcha iniciativas. Este es un momento para poner en marcha una iniciativa y lo que vamos a dar es la oportunidad de que todo el profesorado se presente a ser evaluado por su universidad. Fijaos que estamos haciendo todo esto con mucha antelación, pensándolo todo muy bien y estructurándolo todo y dando los pasos que consideramos necesarios. Entonces, este año el Docentia va a quedar terminado, van a tener a lo largo de todo el año que viene, todo el profesorado va a poder presentarse para ser evaluado por sus universidades y a finales de año esperamos que salga el sexenio docente y nosotros, ANECA, tendrá hechos los criterios. O sea que lo estamos haciendo todo con tiempo y se va a poder presentar todo el mundo pues a ser evaluado por su universidad y posteriormente a ser evaluado por ANECA. Obsérvese que aunque el sexenio docente se ponga en marcha el año que viene, la evaluación se realizará al año siguiente. Es decir, que hay tiempo más que de sobra. Lo queremos hacer todo bien pensado y con tranquilidad. Muchas gracias. Yo quisiera poner énfasis en esto. El sistema que está pensando, por lo que yo entiendo, ANECA, es un sistema de colaboración estrecha con las universidades, en que hay una primera evaluación de las universidades y luego una cierta homogeneización de criterios en la medida en que ANECA y otras agencias autonómicas tienen necesidad de traducir esto en incentivos de carrera para hacerlo no independientemente de la evaluación de las universidades, sino basado en la evaluación de las universidades. Creo que esto es fundamental. A las universidades se les quitaría la responsabilidad complicada, como sabemos, de decidir quién tiene sexenio y quién no, porque ahí habría cantidad de problemas, pero al mismo tiempo se les dejaría la responsabilidad de contenidos de evaluación que luego ANECA traduciría en las decisiones sobre carreras. ¿Es así? Muy bien. Dirijo una pregunta al señor ministro que viene de los asistentes. ¿Se contemplan líneas de financiación audaces para formación en aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, etcétera? Bueno, francamente, aquí hay dos niveles distintos. Como sabe muy bien todo el mundo, y en particular las universidades, la financiación de las universidades públicas depende de las comunidades autónomas, con lo cual cualquier plan que se haga tendría que hacerse en relación con esa financiación. Quiero recordar que hay un problema en la base de todo, que es la pérdida de 21% de recursos de las universidades públicas en la última década. Y esto hay que intentar superarlo. El Gobierno ha aumentado la transferencia a las comunidades autónomas este año en un 9%, para un total de 146.000 millones. Entonces, en la medida en que hay un aumento, entonces ahora la decisión es de cada comunidad autónoma de saber, con esta financiación aumentada, qué prioridad dan a las universidades sobre otros programas. Es decir, cuando dicen, ¿pero dónde está el dinero para hacer todo esto? Bueno, el dinero forma parte de las transferencias. Una cosa es, si no hay un aumento de las transferencias, entonces se entiende el problema. Pero si hay
y va a seguir habiendo. Entonces la cuestión es qué prioridad dan las comunidades autónomas a sus universidades. Entonces yo creo que esto... Ahora, aparte de esto, sí es cierto que puede haber programas específicos que sean programas, por ejemplo, ligados a los fondos europeos de modernización y recualificación del sistema, que esto sí que habría posibilidades de, para programas específicos, poder hacer financiación finalista, cosa que no se puede hacer en general por las competencias autonómicas. Entonces, yo creo que esto sí es algo que debemos contemplar, y tengo que decirles con toda sinceridad, muchas de las ideas y de las cosas que hemos estado pensando, nos hemos hecho en el Gobierno una especie de autocensura y compás de espera. Vamos a ver cuando tengamos presupuestos. Porque si no, eran crear falsas expectativas, falsas promesas. Bueno, ahora les puedo decir que el 29 de diciembre tendremos presupuestos. Y que ahí la vida empieza. Y todo es posible. Muchas gracias. Dirijo una pregunta a la luz del tema de financiación al presidente de CRUE. Ha mencionado usted en su presentación el error de considerar a los estudiantes como clientes. ¿Piensa que si la financiación de las universidades fuera realmente adecuada, este problema desaparecería? No, creo que no tiene nada que ver. Es un problema de tipo, digamos, cultural. Es decir, las universidades, una cosa es la relación, creo que va por ahí la pregunta. Una cosa es la relación del profesor, directamente del profesor con el estudiante, institucionalmente también, y otra cosa es que las universidades pues nos afanemos en tener a los mejores estudiantes y tengamos, bueno, pues cada una pues nuestros planes de atracción de estudiantes para intentar retener a aquellos que están en nuestro entorno y atraer de otros entornos a los mejores estudiantes, porque con buenos estudiantes, evidentemente, pues la universidad pues funciona de otra forma, ¿no? Pero no solamente a los buenos, también hay que atraer a todos, ¿no? Y entonces no tiene paralelismo una acción con otra. Lo que sí debería hacerse, y eso es un problema estructural que tenemos, es vincular, como se vincula en la mayoría de las comunidades autónomas, la financiación al número de estudiantes y no a los resultados de la universidad. En eso es lo que comentaba antes el ministro. Creo que sería necesario una mayor capacidad, una mayor cantidad, un mayor porcentaje de incentivos a vista de los resultados que obtiene la universidad y no solamente por el tamaño y asociar tamaño al número de estudiantes. Creo que eso es una de los lastres que llevamos desde hace muchas décadas y que deberíamos intentar cambiar y, bueno, esperemos que también en una nueva ley pues abordemos la financiación en ese sentido, independientemente del papel que jueguen las comunidades autónomas, que ya digo, no todas lo tienen así, pero fundamentalmente es así. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente de CRUE y decirles que como los rumores que circulan por ahí, que son ciertos, estamos haciendo una reforma integral del sistema universitario, obviamente un capítulo fundamental de la nueva ley que estamos ya preparando a través de consulta y participación, no promulgando ningún decreto, sino preparando. Uno de los capítulos esenciales es la financiación del sistema universitario, que vamos a consultar en las próximas semanas a la CRUE, a las universidades, a los sindicatos, a los estudiantes y al conjunto de la comunidad universitaria. Entonces, efectivamente, tiene que haber para todas las ideas que estamos diciendo, excelencia, flexibilidad, capacidad de modernización, tiene que haber un nuevo sistema de financiación que no sea café para todos. Pero si no tienen café, por lo menos todo el mundo tiene que tener té como mínimo. Pero luego tiene que haber una diferenciación, que no quiere decir unos mejores que otros, sino distintos. Como decía la directora de ANECA, que utilizas la palabra discriminación por tu formación matemática y esto, en términos sociales, te estás metiendo en un lío. Yo te aconsejo diferenciación, que está más cerca de lo que quieres decir y de lo que también vamos a intentar hacer. Diferenciación.
No, es que matemáticas es discriminación. Sí, por eso lo digo. Mi formación matemática no me deja. ¿Verdad? Muchas gracias. Dirijo ahora preguntas a la directora de ANECA. En la primera de ellas, que es recurrente, es qué se entiende, parece que preocupa qué se entiende con el compromiso con la excelencia o compromiso con la docencia. Pues anteriormente se ha dicho que cuando un docente es bueno, su estudiantado lo reconoce. Bueno, pues buscamos profesores que tengan ese compromiso con la docencia, no solo directamente de dar sus clases para cubrir todos los créditos que tiene que impartir, sino que ofrece, pues es que el presidente de CRUE, he apuntado todos los puntos que ha dicho, porque es que me parecen esenciales. Tienes unos hijos magníficos. Te los mando para que cuando quieras Bueno, yo aquí tengo... ¿Podemos utilizar como prototipo? Pues mira, podemos utilizarlos, no es una tontería, pero vamos, aquí en ANECA hay muchísimo trabajo para ellos y para todo el mundo. Entonces, ¿qué se entiende por un buen docente? Una persona comprometida, desde luego vamos a buscar criterios claros, no vamos a dejarlo al libre albedrío de quien evalúe, pero esto se puede medir. El respeto hacia los estudiantes se puede medir. La vocación del profesorado se puede medir, el entusiasmo se puede medir, el entusiasmo de un profesorado que no se limita a dar los contenidos que vienen en el programa, y yo también estoy de acuerdo con lo que tú has dicho anteriormente. Los programas no tienen por qué darse enteros. A veces es mejor dejarse alguna pequeña parte, porque tú tienes que formar al estudiantado en la capacidad de buscar, información y de que sea capaz de elaborar lo que necesite a partir de la información que encuentra. Entonces, estamos formando a personas, efectivamente, no son clientes, son personas a las que formamos, que en el futuro van a dirigir nuestra sociedad y van a dirigir absolutamente todo. Entonces, con ese espíritu es con el que hay que formar a docentes. O sea que la vocación sí que se puede medir. Luego también preparación del estudiantado hacia el futuro. Claro, yo muchas de las conversaciones, bueno, algunas, no vayáis a pensar que yo no daba el programa, que sí que daba el programa. Muchas de las conversaciones que tenía con el estudiantado eran orientadas hacia el futuro, era una tarea de mentorazgo. Yo les decía, ¿qué os preocupa del futuro? Pues algunos tenían preocupación por la investigación, cómo iban a ser su vida, cómo iba a ser después, si había becas de investigación, dónde estaban las ayudas, cómo era la incorporación a un grupo de investigación, todo este tipo de cosas. Esto también tenemos que medirlo, el profesorado tiene que implicarse, el profesorado tiene que tener la capacidad de crear espacios para la reflexión dentro de su aula. Luego que haga pensar y luego que la evaluación efectivamente sea coherente. Todas estas cosas son básicas, pero es que después en las mesas que siguen vamos a ver cuáles son las buenas prácticas de las universidades, vamos a aprender de eso, y en los criterios que pongamos, que van a ser criterios, ya digo, vamos a poner criterios claros para que se sepa lo que se entiende que es un buen docente. Porque, bueno, aquí en ANECA podremos tener una idea de lo que es un buen docente, pero las universidades también tienen su idea. Entonces, se trata de saber qué es lo que queremos de un buen docente y hacia dónde se tiene que encaminar la buena docencia en nuestro país. Si permites, sí. Quisiera... Mira, la reacción que normalmente todo docente, viendo este debate, lo puede tener y que comparto, es decir, bueno, todo eso está muy bien, pero con la carga docente que tenemos, bastante hacemos con sobrevivir cada día. Bueno, desgraciadamente y afortunadamente eso es fácil y difícil. Fácil, son recursos, como decía el presidente de CRUE. Recursos bien utilizados, bien canalizados, pero ese es el trabajo que ahí sí, desde el Ministerio y las comunidades autónomas, tenemos que ir haciendo. Y eso es lo que nosotros estamos intentando hacer paso a paso desde hace 7 meses sobre un nuevo estatuto del personal docente e investigador, apoyado con recursos, apoyado con memoria económica. Eso es algo que quisiéramos poder empezar a implantar a partir del curso 21-22, si es posible, o sea, presupuestos del 22, y claro que eso es la base de lo demás, porque sólo así las universidades podrán repartir mejor la carga docente. Las universidades están sobreviviendo como pueden, las cosas claras, en términos de la carga de docencia que les ha caído con recursos cortados masivamente.
Y los docentes, muchos de los docentes, están también sobreviviendo como pueden. Entonces, tenemos que atacar, y es muy difícil de hacerlo, pero si no hacemos eso, todos los grandes proyectos de mejorar el sistema caerán por esa base de que no habrá las condiciones materiales. Lo mismo que las becas, lo mismo que las tasas, todas esas cuestiones. Entonces, yo lo que puedo decir es el compromiso total del Ministerio y del Gobierno, porque no somos independientes de lo que es el Gobierno, en ese sentido, pero bueno, es reconocer que esa es una base fundamental que tiene que hacerse por el Gobierno y por las comunidades autónomas, porque, insisto, así como programas específicos podemos financiarlos, programas, transferencias finalistas para las universidades, solo en circunstancias excepcionales. Lo pudimos hacer el fondo COVID de los 400 millones y algo ha servido para que las universidades sobrevivieran la adaptación, pero tiene que ser excepcional, porque si no ya estamos vulnerando el principio constitucional de la autonomía de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Sí. Perdona, con respecto a la vocación, porque muchas veces la vocación no, sobre todo la evaluación, ¿no? Que tenemos muy buenos mimbres y solo tenemos que ver cómo la gente, el profesorado se ha volcado durante la pandemia en hacer lo que en la vida se le había pasado por la cabeza que podrían hacer con el objeto de poder continuar la docencia, ¿no? Cada uno según sus habilidades tecnológicas, unos pues con muchas habilidades tecnológicas, otros con menos, pero se las han ingeniado, ¿no? Y algunas cosas que parecían y que llegaban con una crítica, cuando conoces al profesor dices, no, es que tú no sabes lo que ha significado, el esfuerzo que le ha significado hacer esto, que te parece que no sirve, pero que realmente lo ha intentado y ha sacado un producto, te gustará más, te gustará menos, pero que desde luego lleva un esfuerzo personal grande. Entonces, tenemos muy buenos mimbres, quizás lo que haya que hacer, igual que nos pasó con la investigación que hablábamos antes, marcar el camino y desde luego, y evidentemente junto a esos muy buenos mimbres en un altísimo porcentaje, luego hay casos excepcionales que son los que dan ruido en las redes sociales, en la prensa, etcétera, ¿no? Pero creo que tenemos ese profesorado con una gran formación y con ganas y que se le enseñamos el camino y se le marca el camino, lo harán y lo harán muy bien. Muchas gracias. Formulo la pregunta final, que podría ser para cualquiera de ustedes. Se la formulo en primer lugar a la directora de ANECA. Una pregunta que es recurrente en los asistentes. ¿Deberían ser los criterios que se apliquen a través del docencia para medir la calidad de cada docente iguales en todas las universidades de todas las comunidades autónomas? Pues no deberían ser iguales, porque no en las comunidades autónomas, sino no tenemos por qué homogeneizar absolutamente a todas las universidades. Cada universidad puede implantar el sistema de garantía de calidad que considere oportuno y luego ya vendrá el sexenio docente a homogeneizar la evaluación de los docentes. Entonces, de entrada, no, porque y además las universidades tienen autonomía. ANECA no es nadie para decirle a las universidades que tienen que implantar un modelo que ANECA determine. Esto no lo veo. ¿Querrían ustedes puntualizar o añadir algo? No, es muy importante que se entienda esto. El hecho de que ANECA y otras agencias autonómicas por ley son las que evalúan la carrera del PDI, no quiere decir que se tenga que homogeneizar todo el sistema, porque esa es la base del gran cambio constitucional y luego de los últimos años la reforma de la universidad, de la autonomía universitaria. Entonces, si las universidades son autónomas, tendrán que establecer sus propios sistemas de evaluación de la docencia y ANECA recibirá y entonces aplicará los mismos criterios en términos de cómo se asignan los sexenios, pero no el contenido de la evaluación docente. Creo que eso está muy claro, ¿no? Creo que lo importante es marcar el objetivo es común y el camino que cada comunidad autónoma y cada universidad determine para llegar a ese objetivo, pues dependerá es que depende de muchos factores, el entorno, el tamaño, las circunstancias, el tipo de titulaciones que tiene, es decir, hay tantas variables que cada universidad tiene que elegir su propio camino y su propia estrategia para llegar a ese mismo fin, ¿no? Muy bien, pues quedan muchas preguntas, pero no tenemos más tiempo. Simplemente quiero
finalizar esta mesa inaugural agradeciendo sinceramente al señor ministro, al presidente de CRUE y a la directora de ANECA su participación en esta mesa. Yo creo que ha quedado patente el compromiso del Ministerio, de CRUE y de ANECA en la evaluación correcta de la calidad docente de nuestro profesorado y la importancia que tiene en el sistema universitario español. Y solo me queda anunciar que a continuación, a las 10:30, comenzará la Mesa 1, el modelo de excelencia docente en las universidades, en que participarán vicerrectoras de calidad de diferentes universidades, el presidente de la Red Estatal de Docencia REDU, y será moderado por doña Elvira Juárez, que es la responsable de docencia en ANECA. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.